Saludos amigos, hoy viernes 18 de octubre de este año 2019. Bueno, déjeme decir una cosa, las debilidades que vimos anoche de la ofensiva de los Yankees de Nueva York, ante un picheo que le cambió la velocidad, muy lento, pero se llevaron 13 ponches los Yankees anoche. Para acumular su tercera derrota. Y esta vez, porque hoy le van a cambiar el chucho. En vez de curvas lentas, muy lentas, como la que el señor Zach Greinke puso en movimiento anoche, y también el relevo de los Astros. Ahora lo que viene es el señor Gerrit Cole, que se la pone, que parece un fifí la pelota. Se reduce en tamaño considerablemente con la velocidad del señor Cole, de manera que vemos muy mal a los Yankees, que parecen no ajustarse a esos cambios de velocidad que le están aplicando, muy lento o muy rápido, que son los estilos de picheo de la rotación abridora y aún también de los relevos de los Astros de Houston, que anoche se alzaron con la tercera victoria. Ya esta noche pudiera despedirse los Yankees de la posibilidad de llegar a la Serie Mundial, primero de la Serie de Campeonato y en segundo lugar de la Serie Mundial. Vamos a ver si pueden derrotar al señor Cole. Lo cierto es que las apuestas, las perspectivas son que los Astros de Houston se alcen con el título de la Liga Americana y con el derecho a acudir a la Serie Mundial. Otros que están duros son los Leones del Escogido. Acumularon anoche otra victoria. Y los Toros siguen resbalando. El Licey ganó 3-2, su segunda victoria, muy apretada, pero victoria al fin. Y eso lo mantiene más o menos en la lisa, como dicen. Pero los Toros, con 5 derrotas consecutivas, deben estarse preocupando, porque este es un torneo de 50 juegos, nada más. Entonces, cuando usted tiene 5 derrotas, usted ha perdido la oportunidad de ganar de un 10%. 10% ya tiene de derrotas acumuladas, un momentito. Ya la cosa deben estar allí preocupando. Aunque tienen una ofensiva de peloteros reconocidos y eso, pero parecen que no están en tiempo todavía. En los Leones del Escogido le ha ido bastante bien, aunque tuvieron una victoria un poco apretada anoche, pero bastante bien, porque el picheo le ha respondido y la ofensiva también. Miren, estábamos viendo una crónica verdaderamente alarmante. Esta de las estadísticas del sistema de pensiones. Al 30 de junio del 2019, familiares de afiliados fallecidos han solicitado 18.923 pensiones de sobrevivencia. O sea, familiares de los que mueren, que van y piden la extensión de la pensión como lo dice la ley. Pero de estas, solo han sido otorgadas, o sea, de 18.923, 7.890. O sea, rechazadas, y solo permanecen en trámite 267. Esos 7.000 es una tercera parte, o sea que las fondos de pensiones rechazan por lo menos un 60% de las solicitudes de pensiones de sobrevivencia.
Y eso me parece muy alto. Eso es de preocupar. Porque entonces, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos evidentemente deben ser muy variados y parece que muy difíciles de cumplir de los familiares que le sobreviven a los fallecidos. Pero lo cierto es que un 57% de las solicitudes resultan negadas por las aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones, pero si se incluye a los oigan esto, si se incluye a las familias que no han realizado las solicitudes correspondientes a sus parientes fallecidos, el número se incrementaría considerablemente, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que no hay cultura en eso de aprovechar fondos de pensiones de trabajadores o empleados que han fallecido. Esto debe motivar una profunda investigación, porque después de todo estos recursos se quedan en los fondos de pensiones, pasan a formar parte de su capital operativo y eso es feo, porque esos fondos de pensiones son de los bancos. Las AFP pertenecen justamente a los bancos del país, a los grandes. Banco Popular, Banco de Reserva, BHD, Banco del Progreso. Esos son los propietarios de los fondos de pensiones. Y son los que los administran. Y aquí sí es verdad que la puerca tuerce el rabo. Porque estas instituciones, los bancos tienen mucha influencia política, influencia de todo tipo. Y pudiera aquí estarse denegando un derecho a familias que creyeron que la ley les protegía, esos que acudieron, y otros que simplemente no lo saben. Y esos recursos los han perdido. El plazo de prescripción de un derecho que debería ser imprescriptible ya se está poniendo en duda. Hasta el 2015 el plazo era de 2 años. Si usted tenía 2 años para ir a reclamar las familiares de los fallecidos. Y por presión social se llevó a 7 años. Ahora son 7. Esos derechos, si usted no los solicita en ese lapso, usted los pierde. Oiga esto. Y eso pasa a engrosar el fondo de pensión de los bancos, el fondo operativo de los bancos. No importa que los afiliados fallecidos hayan trabajado toda su vida para alcanzar esos derechos. Otra traba, dice la DIDA, que es la Dirección de Instrucción y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, es la edad de cobertura, que es de 60 años para los fallecidos hasta abril del 2015 y de 65 años a partir de esa fecha. Otra traba es el acceso a las oficinas de las administradoras de pensiones y de las entidades responsables de administrar el seguro de pensiones en el ámbito nacional. Esta traba incrementa los gastos de traslado de los sobrevivientes para reclamar las prestaciones, porque regularmente deben hacer múltiples visitas. Pero una vez que los familiares de los afiliados logran llegar a las oficinas, si es que llegan, se evidencian las trabas burocráticas innumerables que les plantan las aseguradoras, que consiste en la cantidad de documentos legales a depositar. Mencionan en primer lugar el acto de determinación de heredero.
que implica pago de impuestos sucesorales a la Dirección General de Impuestos Internos. También se les reclama compulsas notariales que deben cumplir con formatos exactos. La compulsa notarial es el acto sellado y firmado por una entidad autorizada mediante la cual se trata de darle validez a los documentos, aportándole un valor de oficialidad y rigor. Entre estos tipos de documentos están las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, todo legalizado. Por eso es que la señora Nelsida Marmolejo, que es la directora de la DIDA, resaltó que esos obstáculos hacen que muchas familias desistan del reclamo y esos recursos terminan engrosando nada más y nada menos que el capital de trabajo de las AFP. Bueno, esto debe de alguna manera revisarse. Estamos precisamente incluso en el periodo en que la propia ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social ordena una revisión, porque la misma ley dispone que cada 10 años debe revisarse y la ley misma para que determinar si está siendo justa con respecto a los afiliados, etcétera. Pero me parece que sí, que la situación es preocupante, muy preocupante. Y ahora veo que se dan cuenta algunas instituciones, algunos medios de comunicación, que el subsidio eléctrico supera los 10.000 millones de dólares en los últimos 10 años, no, supera los 12.000 millones de dólares, desde el 2001 hasta la fecha. 12.000 millones de dólares. Y oigan qué interesante, dice que con esos 12.000 millones, porque ahora descubrieron otra cosa, se pueden plantar 2, 4 y llegan a decir 6 Punta Catalinas, para que ustedes vean la importancia de esta central. Ahora la miden en comparación con los subsidios, con los dineros que el Estado ha tenido que aportar para subsidiar a los usuarios de la seguridad social. El subsidio es el siguiente, bueno que ustedes sepan, los consumos de energía hasta 700 kilovatios hora mes están subsidiados por el Estado, porque si se cobrara el kilovatio hora al precio que le sale a las distribuidoras por efecto de la compra muy cara de esa energía, aquí muy pocas familias estarían en condiciones de poderla pagar. La suerte que desde los tiempos de Balaguer y en tiempos de Marcelo Jorge al frente de la CDE se entendió que los bajos salarios de la República Dominicana no alcanzaba para pagar la ya entonces, estamos hablando de la década de los 80, cara factura eléctrica. Y por eso es que hasta los 300 kilovatios hora, el precio del kilovatio hora es de 4 centavos de dólar. Eso se va incrementando a medida que usted aumenta su consumo. Hasta llegar a los 700, a partir de ahí comienza entonces una alza considerable. Y por eso la clase media usted la ve gritando, porque a esa sí no la subsidia. Es de ahí para abajo que se subsidia. Y aún así eso le ha estado costando al Estado promedio anual 1.000 a 1.200 millones de dólares. Eso se extrae de un fondo, el fondo FETE, Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que proviene del Ministerio de Hacienda, que ha ido acumulando pérdidas considerables, porque ese fondo se alimenta del presupuesto público. De manera que no vayan ustedes a creer que tampoco esa contabilidad está olvidada, esa contabilidad está ahí.
Por eso, cuando bajaron los precios del petróleo, que era hasta hace unos años, ustedes van a ver que eso va a cambiar considerablemente, el carburante esencial para producir energía eléctrica, de manera malintencionada, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica le demandó al Estado que esa baja se reflejara en una disminución de la tarifa, cuando sabía muy bien que el Estado había subsidiado con tanto dinero. Ya ustedes ven que los periódicos ahora reconocen que más de 10.000 millones de dólares. Eso había que reponerlo, eso había que buscarlo en algún sitio. Y esa diferencia de precios le ha permitido un poco absorber las pérdidas, manteniendo los mismos precios de la tarifa. O sea, la tarifa eléctrica es casi igual que de ahora que cuando el precio del petróleo superaba los niveles actuales. ¿Por qué? Porque de algún lugar tiene que salir la manera de absorber ese déficit. De la misma forma que es verdad que una parte de la diferencia de precios fue a parar también de parte del presupuesto público a la inversión para la construcción de Punta Catalina. Buenos días, don Mozart. Cierra la semana, don Mozart, y todavía la situación política del país sigue bastante confusa, aunque ya tenemos dos candidatos proclamados y oficializados por las dos instituciones políticas más grandes del país, pero permanece la incertidumbre. Antes de entrar en eso, ¿qué te parece esa situación de los Yankees? 3-1. Y hoy le tira Jerry Cole allá en Nueva York. Hoy le tira a este muchacho, ¿cómo se llama? Pero por los Astros le tira el duro ese. No, pero no. El que pone la bolita de ese tamaño. No, Cole lo tienen por si acaso para pasado mañana, para mañana. No es Verlander entonces. Es Verlander el que va. Que de la misma cosa, casi lo mismo. Pero quiere que te diga una cosa, más fácil es suena. 3-1, ¿eh? Más fácil suena a Verlander que a. El Cole es. Qué chiquita se ve la pelota cuando la tira. De todas maneras la tiene más. Está muy mal parado los Yankees. Adiós. Tendrían que ganar hoy 3. Y 2 en Houston. Tendrían que ganar 3. O sea, 3 consecutivos para poder alzarse con el título. Y tener derecho a estar presente en la serie. Esa no es una tarea fácil. Porque mira lo que pasa, Pedro. Hombre a hombre, tú lo colocas ahí. Y los Yankees son un equipo superior a Houston. Por eso lucen el papel. Bueno, lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué le ha faltado a los Yankees que tiene de sobra Houston? Actitud. Anoche se reflejó que el problema de los Yankees de Nueva York era un problema de actitud. Dejaron 2 veces la base llena. Para que lo sepa. Con un out. Todos sus cañoneros fueron puestos a prueba ayer en momentos importantes. Y fallaron ponchándose. Con bases llenas. Con bases llenas. Ponchándose, así fue que fallaron. Actitud. Y 6 errores los Yankees. Demasiado. Eso es demasiado. Entonces, ese es un elemento vital en un juego, Pedro. Cuando tú tienes unos jugadores que lucen desmotivados. Bueno, esos no son los Yankees que la serie regular. No. Ni los Yankees. Ni siquiera los Yankees del primer día de la serie. No dejaban gente en base. Los 7 Yankees de la serie regular no dejaban gente en base. No, para nada. Para nada. Eso sí, porque los Yankees de hace unos años todavía estaban perdiendo por 4 o 5 carreras en el noveno y la gente cruzaba los dedos, el que estaba en contra. Y se puede regresar. Regresar. Con esos 2 muchachitos, ese Correa y el Altuve, ese chiquitito. Y no es que no tengan. Además, cuando se ponen en el plato ya crean una situación. Y no es que no tengan recursos. No, lo tienen. Pero es una serie que luce, ¿verdad? No estamos descubriendo América. Va con una serie mundial con Houston y los sorprendentes Washington. Nacionales de Washington. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de ese gran deporte, de esa gran actividad. ¿Tú viste cómo le cambian las velocidades a los Yankees? Sí.
le ponen a este Zach Greinke y demás con lanzamientos lentos, curvas lentas que se caen sobre el plato. Entonces después le van a mandar ahora a Verlander y a Cole, que la ponen como un mito, Sí. que estalla la trocha de los catchers. Pero vamos a ver, vamos a tenerle respeto a un equipo como ese, Pedro, ¿viste? Son los Yankees, pero vamos a ver. Los Yankees son los Yankees, vamos a ver. Bueno, señores, bienvenidos y buenos días. Sí. Déjame empezar con cosas agradables, hombre. Como esa actividad en la que participó el gobernador del Banco Central. No sé si Donald Guerrero participó, el de Hacienda. No, porque era una reunión de gobernadores, ¿verdad? Porque habla de finanzas. De finanzas. Él está, tiene Ustedes que saben que allá. se llamaba Finanzas y aquí ahora Hacienda, Lo Ministerio que de pasa es Hacienda. que es una reunión conjunta, Fondo Monetario, Banco Mundial. Exactamente. Entonces a una va en representación de el gobernador y a la otra el ministro de En Hacienda. una va Valdés y en otra va Donald, Sí. el amigo Donald Donald Guerrero. anda para allá. Donald Guerrero, qué bueno. En ambos casos, pues tenemos ahí que es como que ustedes lo visitan, lo invitan a una fiesta, un conversatorio importante, y cuando usted llega, la gente toda le presta la atención a usted. Y entonces si usted es chiquitito, y ahí hay gente que son mucho más mayores que usted, que tienen mucho tiempo en actividades, y esa gente, usted por su desempeño, por su comportamiento ejemplar, hace que esos grandes los miren a usted con admiración y con respeto. Entonces usted se siente muy bien, usted se siente cómodo. Pues al efecto, eso es lo que han sentido la República Dominicana, muy bien representada por el gobernador Héctor Valdés Albizu y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Porque la República Dominicana, en esa gran reunión de gobernadores de bancos centrales y de ministros de finanzas, que les incito aquí se llama así, Ministerio de Hacienda, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues recibieron el reconocimiento por el desempeño eficiente, exitoso de la economía dominicana, porque allí entonces se planteó y se llamó la atención sobre lo que está aconteciendo con la economía mundial, que tuvo una desaceleración importante, tan importante que es la menor en los últimos años, que ronda el 3% a nivel mundial. Por ahí anda el promedio de cómo anda el comercio, la economía a nivel mundial. Y resulta y viene a ser entonces que dentro de ese entramado, ¿verdad?, de la economía mundial, destaca la situación de la República Dominicana, cuyo crecimiento se proyecta ya en un 5%. Que no es que no haya sentido los efectos de esa desaceleración de la economía mundial. Claro que la hemos sentido, por diversas razones. Un impacto propio de esa misma desaceleración mundial, un componente externo que se siente en la República Dominicana, que viene de crecer nada más y nada menos un 7% el año pasado, y entonces entra un proceso que el primer trimestre incluso nos angustió un tanto a todos, pero que rápidamente supimos una vez más colocarnos a la altura de las circunstancias y dar respuestas efectivas para comenzar entonces a retomar el ritmo de crecimiento que llegó a estar por debajo de 4% en el primer trimestre. El primer trimestre, sí, tomaron medidas y ya ven ustedes como a agosto terminábamos con 4.8% de crecimiento y hay un promedio de 7%, pero ya proyectándonos a un 5%. Impulsados en el marco de una región que ha tenido no solo desaceleración, sino que ha tenido prácticamente parálisis y crecimiento negativo en algunos casos. Ya. Yo quisiera subrayar esto, porque el gobernador dijo exactamente lo que tú estás, y lo puso de resalto. Ajá.
Pero él dijo una cosa que yo quisiera que ustedes, porque ustedes nos oyen a nosotros referir sectores de la economía que muy pocas veces se mencionan y que mucha gente, incluso en el propio gobierno, prefiere no hacerlo. Pero miren lo que dijo el gobernador. Impulsados por los sectores minería, servicios financieros y construcción. Sí. Pero, ¿sabe dónde fue que puso minería? En primer lugar. Sí. Como esa es la realidad, Pedro. Esa es la realidad. Y hay que esperar porque mire, y lo que proyecta la minería con ese comportamiento del dólar, del oro. Yo supe. El níquel subiendo. No, compadre, que supe más. que alguien me dijo, no recuerdo quién fue que me dio la información, alguien me lo comentó en medio de un mangucito. La cantidad, lo que tiene en carpeta, Pedro, el sector minero, sobre todo Barry, en materia de exploración, con proyectos de explotación en el país. No, Barry va a invertir 1.200 millones de dólares más sí, pero, en una minería subterránea porque encontraron que en la parte sí, pero hay otras, del Pedro, yacimiento que afloró de sulfuro. Sí, pero hay otras. Hay zonas ya que al parecer... tienen la misma conformación. Que al parecer, Pedrito, mira, que al parecer han convencido al Estado de que hay que abrir las compuertas. Bueno, que hay que olvidar, hay que echar a un lado a ver, temores infundados. Y yo digo que son temores infundados porque nosotros hemos seguido a pie juntilla las normativas internacionales con relación al impacto ambiental. Y las mineras, desde hace un tiempo a esta parte, vienen o por disposición de ellas mismas o forzadas por esos organismos internacionales a cambiar la forma, los procedimientos para la explotación de yacimientos en los países. Y aquí y nosotros lo estamos viendo, cómo ha cambiado el panorama en la República Dominicana. No es lo mismo lo que usted veía antes de una minería irresponsable, ¿verdad? Sobre todo esa cielo abierto, que lo que usted está viendo hoy. Ahora incluso es lo contrario. Ahora usted está viendo firmas mineras que están en proceso de recuperación y de retomar procesos que van desde aprovechar una barbaridad como esa que teníamos ahí en Cotuí, en esa zona, y en Bonao, y todo eso, ese material terrible, que ahí comenzó la debacle, porque ahí eso fue lo que se tomó como base para decir que la minería iba a terminar con la existencia de la República Dominicana. Eso fue lo que se planteó. Mírenlo ahí, eso es lo que va a los ríos y eso es lo que está acabando con todo. Pues la respuesta a eso fue la eficiencia con que se intervino, las propias mineras intervinieron eso, y ya usted ve un cambio total y absoluto en todo el procedimiento que se sigue para la exploración de yacimientos. Mira cómo son las cosas, como los yacimientos ricos de níquel en La Peguera, en Los Ortega y en otra concesión, fueron 3 yacimientos. ¿Cómo que se llama la mina pequeña esta que está ahí, que el amigo de nosotros era gerente de esa mina, que es la que está recuperando la laguna? Ah, las lagunas Mining. Las lagunas Mining. Esa es lo que está extrayendo de la presa de Cola Antigua, de las lagunas de Rosario. Sí, que era una cosa espantosa. El oro sobrante que fue a parar por falta de eficiencia en el molido y liciviación. Y recuperando 850,000 onzas de oro. Pero oigan esto, Americano Nickel es una empresa constituida por un fondo de pensiones europeo con mineros de mucha experiencia, que fueron los únicos que se atrevieron a recibir lo que quedaba de Falcon Bridge. Porque la verdad es que tanto Falcon Bridge y Nickel Limited, que fue la iniciadora, como las otras 2 empresas que poseyeron a
Falconbridge Dominicana, explotaron lo que era visible, los 13 promontorios grandes de eso, mineralizados de la zona. Bueno, eso hizo que se llegara a la conclusión que ya, como se habían agotado la mayoría de las reservas, lo que quedaba no justificaba esa extraordinaria operación de Falconbridge. Es una de las plantas más grandes que hay en América Latina de proceso minero. Pedro, pero entonces, oye lo que pasó. Americano Nickel decidió reducir los procesos de extracción de tal manera que solo se vaya a donde está el yacimiento y no toda la corteza. Ya no remueven toda la corteza. Ya incluso esos camiones grandes de 50, 60 toneladas mineros, lo que hacen es que van a varios sitios porque la están cargando ahora estructuras mecánicas mucho más pequeñas, que lo que recogen son porciones más pequeñas. Ya no desmontan, ya van y extraen. Y con eso, Americano Nickel está produciendo 40 y 50 millones de libras al año de ferroníquel. La capacidad total de molienda y producción es de 80 millones de libras. Lo que se dice es que con el 10% nada más mineralizado que hay en Loma Miranda, que son 6.000 hectáreas, estamos hablando de 350 hectáreas. Esa mina, Falconbridge, consigue extender su vida por 20 años más y llegar otra vez a su nivel de producción máximo. En este momento, la tonelada de níquel en el mercado de metales de Londres está rondando los $16,000. Esos son 8 centavos de dólar la libra. Eso quiere decir que eso es un 30% más que los promedios que se han obtenido en los últimos años de níquel. Esa riqueza está ahí, ¿eh? Sí. Echémosles el ojo. La pasión de Pedro por la minería me robó unos cuantos minutos. Pero vale la pena. Oh, sí. Pero vale lo que dice, sí, lo que bien. decimos ayer, sí, pero en el tú fondo, sacaste tu minería, que a ti tú amas la minería, y entonces me robaste unos minutos. Pero muy bien, yo estoy completamente, absolutamente de acuerdo con esa ponderación que tú le haces a ese importante sector. Es que la viven atacando, Mozart. Son pocos los que creen en ella. Sí, pero yo creo en ella. He ido al pasito, asimilándola, al paso. Al paso. ¿Yo tenía alguna duda? Yo en un principio sí, Pedro. Pero yo... Yo he manifestado alguna duda en él. ¿Quién? ¿He manifestado yo alguna duda? No, tú no. Tú no. Tú a veces tú te pasaste en ocasiones en tu defensa de la minería. Oye. Sí, en ocasiones donde ellos eran unos irresponsables, una forma en que actuaban. Todavía en ese momento tú estabas a su lado, cuando yo, con todo eso desafuero, cuando ellos arrasaban con la loma, cuando no les importaba las lomas, ni les importaba nada. Lo de ellos era sacar ese oro a como diera lugar. Tú ahí estabas al lado de ellos, ahí yo no estaba al lado de ellos. La cordillera yo he ido asimilándolo en la medida en que ellos han ido cambiando y adaptándose a esas normativas internacionales. En esa medida entonces yo he ido arrimando los hombros con ellos. Por cierto, ya para concluir el tema, pero ahora debemos visitar a esa gente de nuevo. Sí, debemos ver lo que está pasando. Tenemos que ver lo que está pasando. Porque una vez nos encaramamos un helicóptero, lo que vimos de ahí, desde arriba. Los cráteres de la luna. Sí. Y pegaba a Río Yuna. Eso fue alarmante, sí. Pero miren, les decía que, bueno, un reconocimiento, uno más, para las autoridades monetarias y financieras del país, que son reconocidos en conclaves tan importantes como ese al que hacíamos referencia. La Asamblea Anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Asamblea. Una maravilla para nosotros, ¿verdad? Y ahí eso hay que ponderarlo, porque no se puede ser mezquino y tenemos que reconocer que efectivamente dentro de los muchos problemas que tenemos y debilidades, nosotros tenemos grandes fortalezas. Y una de las más importantes fortalezas que tenemos es ese grado de estabilidad macroeconómica y crecimiento. Eso no lo tiene mucha gente, como se está demostrando. De esa misma manera, Pedro, tengo que manifestar mi congoja por el trato que le han dado a algunos medios a ese informe tan importante del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, el FBI, Pedro,
que en su investigación de meses con relación a los casos de muerte de ciudadanos estadounidenses que vinieron a vacacionar en el país, el informe del FBI dijo, lo que salió de esa investigación fue exactamente lo mismo que el informe que dieron las autoridades dominicanas, de que esos ciudadanos, ¿verdad?, estadounidenses que fallecieron, que vinieron aquí al país a vacacionar, fallecieron por causas naturales. Mayormente. Causas naturales. Lo que sirvió para una campaña terrible en contra del turismo dominicano y que fue destacado a 8 columnas por algunos diarios que se sintieron, parecían motivados, porque entonces le dieron seguimiento caso por caso para mantenerlo en portada, el tema. Y recogían con aparente entusiasmo todas las declaraciones que daban en fuera y asumieron esa campaña internacional contra el país y ellos se sumaron. Hoy esos diarios, algunos de ellos, ni siquiera reseñan. Hay uno que ni siquiera lo reseñó, Pedro. Para ellos ese informe del FBI no salió. No existe. Que se dio a conocer ayer, y búscalo si está en ese periódico importante del país, que fue el que encabezó, el que tenía el encabezado y que se sumó prácticamente a esa campaña contra el país. Búscalo a ver si tiene. No tiene, no le dedicó ni una columna. Y duele decirlo desde aquí porque está hablando un comunicador. Entonces se dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Pero nosotros hemos estado... Pero ese tipo de cosas eso no puede ser. Eso no puede ser. Fíjense los resultados, y ahí lo dio a conocer el gobernador del Banco Central en ese foro que hemos tenido, que gracias a Dios somos tan fuertes en turismo, hemos avanzado tanto en turismo, que aún en medio de esa campaña resistimos y estamos creciendo casi un 7%, con una campaña grosera en contra nuestra, a la que se sumó gente localmente y medios, generada por que hoy se le ve el reflejo, porque ni siquiera fueron capaces, en términos profesionales, de por lo menos darle a sus lectores, que son los más, decirle, miren, no se equivocaron, no, miren, esta es la versión. También el FBI de los Estados Unidos dicen que la experticia que hicieron las autoridades dominicanas era así, que no hubo tales muertes por inseguridad y por crimen y nada de eso, muertes naturales. ¿Por qué no colocar por lo menos una notita? Yo no me podía quedar callado. No me puedo quedar en silencio, Pedro, frente a eso. Donde hay inseguridad es no me en puedo México, quedar en silencio. Que la detención del hijo del Chapo Chapo en silencio. Declaró en guerra, una zona contra las Fuerzas Armadas. Y salieron, Mozart, salieron los narcotraficantes con camionetas, con ametralladoras calibres 30 y 50. ¿Tú conoces las fílmicas estas de la guerra del Medio Oriente? Yo vi un tiroteo ayer, vi ahí un 30 con metralletas, sí, 30 los narcotraficantes, sí, por el centro de la ciudad. Sí. Y que hizo que el presidente de México liberara al hijo del Chapo. Dígame, eso está perdiendo el control, Mozart. Estoy diciendo. Entonces, eso que y fueron. Por eso yo les digo. Desde ahí fue que partieron la campaña contra nosotros, porque ellos le temen al crecimiento. Y por eso mi insistencia, y por eso la insistencia en que preservemos a nuestro país, para no decir el único, y yo lo voy a insistir, aunque le sepa cosa extraña a alguna gente, el único país donde se verifica una estabilidad social, política y económica a la vez. Voy a seguir insistiendo en eso. Claro. Y que tenemos que preservar eso. Claro, hay que seguir. Y que los llamados a preservar eso, sobre todo, ese liderazgo político nacional,
comprometido, sobre todo ese liderazgo político que tiene mucho que ver con ese gran logro de un país estable en esos tres componentes. Seguir llamando la atención en ese sentido. Que a propósito, déjame felicitar a don Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y con él a 4,000 candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ahí, en un acto bien bonito ayer, donde estuvieron esos candidatos que incluyen a los candidatos que ganaron de la corriente del presidente Leonel Fernández. Yo lo vi ahí muy entusiasmado. Bueno, en un momento de festivo para esa gran organización política que, aunque en muchos aspectos ha defraudado, en términos generales ha sido la que ha conducido desde el Estado los procesos de reforma que vive la República Dominicana y que han dado resultados como lo que recogen hoy esos organismos internacionales, desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, CEPAL y demás, en materia de estabilidad económica y de crecimiento económico, hasta organismos como la UNICEF, que habla de nuestro ejemplar desempeño en materia del combate a la desigualdad y a la pobreza, con niveles de reducción en la desnutrición, tanto en la infancia como a nivel general de la población general, de cómo ha disminuido la pobreza rural en forma realmente significativa en la República Dominicana. Ese Partido de la Liberación Dominicana se ha ganado precisamente con esa gestión de gobierno, se ha ganado ese botón de reconocimiento. Y entonces, en ese sentido, ayer esa actividad en el seno mismo de esa organización, donde se juramentó a los que ganaron, encabezado por su candidato presidencial, que es Gonzalo Castillo. Y quiero resaltar a Gonzalo Castillo por lo siguiente. Primero, una muestra de coherencia en su discurso, porque en el discurso de ayer él destacó la unidad una vez más. Llamó a la unidad ya como candidato. Lo había hecho desde antes en forma reiterada, con esa vocación de paz, de unidad y esa vocación propositiva de Gonzalo Castillo, que es uno de los factores que dieron lugar a ese reconocimiento de la población que lo apoyó con el voto y por lo que ganó, porque se mantuvo en medio de una gran refriega donde hubo acusaciones, hubo maldades, y en el caso personal suyo, atropellos. Nunca respondió a eso y se mantuvo con la ecuanimidad que reclaman las circunstancias, se mantuvo con la autoestima elevada, confiado en él, en su partido y en el liderazgo del presidente Danilo Medina, y logró eso. Todo el tiempo dijo, acuñó la frase de que el que está ganado no pelea, y así se desempeñó durante toda la campaña. Y ayer, al ser reconocido por su partido y juramentado en su partido como candidato del PLD para las elecciones del próximo año, volvió a ratificar esa misma actitud positiva de decir que todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana tienen su espacio, que aquellos que no ganaron, que perdieron, tienen espacio en el PLD y tienen espacio en lo que deberá ser uno de los retos más importantes para un partido victorioso que ha ganado tantas batallas como es el Partido de la Liberación Dominicana y que le ha dado tantos frutos al país. Quiero insistir en eso. Él llamaba ayer a que todos tienen un espacio. Me alegró ver el entusiasmo de doña Alejandrina Germán con el candidato, de Reinaldo Pared, secretario general del partido incorporado, a todo el ambiente, a Félix Bautista, un batallador, un trabajador, el senador de San Juan de la Maguana, que le ganó a otra batalladora,
la hermana del presidente Danilo Medina, le ganó con cerca de 2 puntos porcentuales. Le ganó, y ahí lo vi muy entusiasta ayer en un intercambio importante con José Ramón Peralta. Yo pienso que una de las personas de mayor cercanía y de mayor confianza del presidente Danilo Medina. Vi ahí a Dionis Sánchez, un gran fajador, un hombre que se ha ganado ese puesto por su trabajo, por su amor a su provincia, su región, que ha estado todo el tiempo y volvió a demostrarlo, ganando, colocándose una vez más ahí en esa curul. Y yo pienso que no solo la gente de Pedernales, sino el país se siente muy bien representado con legisladores como ese. Así que un gran abrazo desde aquí a toda esa gente que ganó, y ojalá que ese llamado a la unidad, o por lo menos a la concordia, y a no ir más allá de pensar en el país, que se piense en el país, que eso llegue, que eso cale, y que podamos tener, como dijo ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en ocasión de una visita muy importante de respaldo a la Junta Central Electoral, que la aspiración de esos hombres y mujeres del quehacer empresarial dominicano, los hacedores de riqueza, los hacedores de empleo, esa gente que ha asumido muy bien esa iniciativa del presidente Danilo Medina de apostar a la alianza público-privada, llama la atención en que todos debemos colocarnos alrededor de la Junta Central Electoral, darle toda la confianza y estímulo para que podamos tener un proceso electoral sin mayores problemas, porque lo importante es preservar a la República Dominicana como está, estable, tranquila, y apostar a corregir y a afrontar múltiples retos que tiene este país, que va a necesitar de la mancomunidad de esfuerzo y de sus liderazgos a todos los niveles. Se puede batallar, se debe batallar, se puede cuestionar, hay que cuestionar, pero siempre en función de colocar el interés nacional sobre los intereses particulares o grupales. Cosa que se destaca en los organismos internacionales, como esta reunión anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ese conjunto se hace siempre para esta fecha, donde la República Dominicana fue destacada. Sin embargo, Mozart, cerramos la semana con 13 renuncias de funcionarios que representan la corriente del doctor Leonel Fernández en el gobierno, y se crea todavía la interrogante de qué va a hacer Leonel, qué paso va a dar. Eso crea, como todos sabemos, un ambiente de... Pero eso de ayer, Pedro, eso de ayer fue, por eso te digo, fue tan importante. Pero digo... Ver a Alejandrina, ver a toda esa gente ahí, ver ese espacio, porque eso va a hacer, primero, que haya mayor calma, porque eso también... Un ingrediente. Eso le manda también un mensaje al presidente Leonel Fernández. Eso le manda un mensaje al presidente, que además de tener fechas que la da la propia ley, fechas fatales para disponer de lo que se vaya a disponer, Pedro. Además de eso, ya el país habló, todas las instancias han hablado. No necesariamente, falta oír al doctor Fernández, al 50% de lo que Pero pasa. ¿cuántas veces? Ya él ha hablado 2 veces. Déjalo que hable. ¿Cuándo va a hablar? Él va a hablar. Exacto, pues que hable. Mira, que hable. Quería destacar un aspecto. Pero que hable ya, que hable. Ya que estamos resumiendo los eventos de la semana. Y que si se va nosotros aquí en Diario de Cuatro tome la hemos sido decisión. muy descreídos acerca de la crítica que determinados sectores empresariales organizados han hecho del modelo económico dominicano. Lo hemos defendido a toda prueba y hemos dicho que mucha de esa crítica está motivada por un activismo político. Los eventos recientes nos dan la razón. El líder de los empresarios de Herrera es el candidato a senador. ¿Cuál es el líder de los empresarios de Herrera? Fue seleccionado ayer como candidato a senador. ¿Pero cuál es el líder de los empresarios de Herrera? Pero ven acá, que aquí ten cuidado con eso, porque ¿quién ha dicho que Tavares es el líder del empresario de Herrera? Es que eso no es verdad. Él preside la asociación. Pero eso no es que él es el líder. Él no es el líder. Y hemos visto que es el candidato a senador por Santo Domingo
por la provincia de Santo Domingo. Entonces tú vas y te colocas una franquicia. Lo que yo digo es ya, tú eres líder es que el hecho de que usted sea un activista político no le da autoridad para usted pintar ante la opinión pública un cuadro devastador como el que ha pintado en los últimos años ese activista político. Porque él dejó de ser, ese hombre no es empresario, pero ese hombre es un político. Eso terminó eso. Él está en eso. Y es su derecho. Nos vieron a nosotros ser un poco duros. Él tiene derecho a eso. Un poco es su rol opositor. Sistemático en el señalamiento de que ese era un rol opositor. Opositor. Ese ha sido su rol y él tiene derecho a eso, ¿eh? Sí, Mozart. No. Pero él tiene derecho. Un líder empresarial bueno. Y que debe a una comunidad variopinta desde el punto de vista de la Asociación de Industriales de Herrera, no fue provechoso para el país. No, para lo que ¿tú sabes para quién no ha sido? Mandar ese ejemplo. ¿Tú sabes por qué para quién no ha sido provechoso? Para esa comunidad de Herrera, para los empresarios de Herrera. Que él ha hecho un mal papel ahí. Nosotros no queremos con esto de ninguna manera de pero él tiene derecho. Los derechos que, como tú dices, que tiene el propio candidato escogido a señalarlo. Sí, él tiene derecho a eso. Y el PRM tiene todo su... Sí, tiene derecho también a localizar en algún lugar al líder de Olivero, el de los lecheros, que estaba ahí también en posición muy activa. Al Rubio. Sí. Al amigo de nosotros. Pero él siempre ha sido de esa... bueno, y eso está bien. Como tú dices, eso está muy bien. Eso está bien. Pero, por favor, que cuando se active en política, no se trate de lanzar sombras a lo que es ya un reconocimiento internacional. Que la República Pero ahí Dominicana quedan mal ellos. Lidera el crecimiento. Ellos son los que quedan mal. Porque esos son los mismos organismos internacionales. Y este pretende ser el senador de la República Dominicana. Con ese discurso, desmeritando su país. Y los avances. Pero loco fuera la República Dominicana que apuesta a un senador. Que yo no sé por qué ese discurso se persiste en mantenerse cuando eso no le hace bien al propulsor, porque lo desmienten los hechos. Mira, llegó Orión. Buenas, don Orión. Saludos. Buenos días, saludos, ¿qué tal? Hoy viernes. Hoy es viernes. Despide la semana laboral. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo no sé si ustedes se están dando cuenta que ya salió Cimasabor navideño. Pero acá, Orión. La gente como que está mirando el colmadón ya y lo ve, pero como que no quiere entrar todavía. Yo no he puesto el arbolito todavía. ¿Tú pusiste el arbolito, Pedro? En casa no he puesto. Yo no he puesto el arbolito. Sí. Pero mira, Mozart. Y eso es grave. Cuando Mozart de Lance, que lo pone siempre el 1 de octubre, nosotros... Pero soy yo que estoy hablando. Espérate, no, pero, óyeme, cuando Mozart de Lance, el 1 de octubre, no ha colocado el arbolito, revisen que algo hay. Pero ya... No me digas, tú sí, ya pero ya tienes arbolito. Sí, puesto, pero ya ayer ya decidimos que ahora este fin de semana se coloca el arbolito. Devuélvame para acá. Pero es necesario, sí. Recuperar. Sí. Ya hay plazos que son... La gente cree que los plazos fatales solo son jurídicos. Los plazos fatales también son de la vida, de la sociedad, del comportamiento, de la costumbre. Un plazo fatal es que tú tienes que llegar a tu casa a tal hora, porque si no la mujer tuya tiene un problema. O sea, ya eso se convierte en una costumbre. Todos los días llego a tal hora a mi casa y tiene que recordar a tal hora. Entonces, hay un plazo fatal en la República Dominicana que él quiere hacer que no, y yo quiero, son las Navidades, las festividades de Navidad y Año Nuevo. Le voy a decir una cosa, y Pedro, que es el menos joven de nosotros. En la Revolución de Abril se celebró las Navidades. Dime que no. Se bebió, se anduvo, los zapateros de San Carlos bebieron, gozaron, los cabarets estaban llenos, ¿o no? Sí. Dime que no. Sí. Entonces, ni la Revolución paró las Navidades, ni la Revolución de Abril paró las Navidades, para que lo sepan. En la zona constitucionalista se bebió. No, y se trajeron sus cerditos del interior para liquidarlo y hornearlo. Y en la zona del Cefa y de los guardias se bebió también.
en San Isidro y en esa cosa. Es decir, eso es independiente a la voluntad de los quienes sean. La OEA diligenció unos chelillos para el gobierno. Y caminó un dinerito. Y te prestado. Sí, un dinerito caminó por ahí. Así entonces, así fue. Yo lo que pasa es que en el 65 todavía éramos una economía bastante monogámica en términos de productos. Era una economía pobre, muy pobre. Hoy, 50 y tantos años después, es una economía, la República Dominicana, una economía vigorosa. Yo lo que quisiera señalarle dos cosas. Y diversificada, pero de servicio básicamente. Miren, 3 productos nuestros: turismo, remesa, manufactura generadora de empleo básicamente y de pago de luz y de pago de electricidad y de agua, que son las zonas francas. Pero básicamente turismo, remesa, inversión extranjera directa, entre los 3 generan casi 20.000 millones a la economía dominicana. Y si no te lo sumo, Pedro... De dólares. Perdón, de dólares. Lo más 7.000 y tanto, puede decirse más de 7.000 que generó el año pasado el turismo, me refiero a la estadística del año pasado. Los más de 6.500 millones de remesas, más de 6.500 millones de remesas. ¿Cuánto van, Pedro? 6, 7, 13, 14.000 millones. Los 3.500 millones de inversión extranjera directa, 13 y 3, 17.000 millones producen solo esos 3 renglones. Producen mucho más de la mitad de todas las divisas fuertes que ingresaron el año pasado a la República Dominicana. Es una economía de servicio, Pedro. Y yo le he explicado a muchos amigos, le digo, porque esto no es economía, esto es buen juicio. Chile, yo pongo de ejemplo a Chile y a Libia, para poner 2 economías que han sufrido tremendos percances de carácter político y que ha devenido en dictadura. La Chile de 1973 con la dictadura de Pinochet y Libia, ¿qué pasó con esto? Los lentes. Y Libia con la muerte del líder libio Gaddafi y toda la situación que se produjo ahí de desorden y de desbordamiento social. Chile tiene el cobre, que Pinochet duró 17 años, no solamente porque mató muchísima gente y creó muchísimos cementerios de desaparecidos y de muertos, sino porque también creó un ahorro o una reserva generada por los altos precios del cobre. Cuando un país tiene un sitio donde ir a buscar para resolver seguro, como es un país, uno de los principales países productores de cobre del mundo, entonces se producen situaciones difíciles a nivel político, pero ellos van a las mismas cajas, Pedro. La situación política no hace que el cobre se vaya más hondo, ni que las minas se desaparezcan, ni nada de eso. El cobre está ahí. Por eso Chile hoy es una de las economías más pujantes de América Latina, ¿o no? Libia volvió a tomar su principalía, todavía no ha resuelto su problema de gobernabilidad, pero es uno de los principales suplidores de petróleo hacia Europa, hacia la parte de Europa que toca con esa parte africana, no sé si es del norte o el sur de África, no sé. ¿Por qué? Porque ahí está el petróleo. Está muy cerca. Está muy cerca y ahí está. Y lo cruzan del mar y al otro lado se consume. Nosotros tenemos el commodity ese que nos hace ver como la economía del postre, los commodities, que son azúcar, café, cacao. Pero ¿qué ha devenido? ¿Por qué tenemos ahora un nuevo? Ya el azúcar no es el principal producto generador de divisas en la República Dominicana. Ayer se destacaba en la Asamblea Mundial del Banco Mundial y el Fondo Monetario que minería, servicios financieros y construcción impulsaron la economía dominicana en lo que va de este año. En lo que va de año, eso es cierto. Entonces, sí tenemos la principalía en la producción de cigarros, tanto en factoría como a mano. Y sí, nosotros tenemos el cacao y cacao orgánico que estamos avanzando, y sí, nosotros tenemos guineo y guineo orgánico, o banano orgánico, pero nada de eso es el motor que mueve a la economía en sentido individual. Ninguno.
hay un conjunto, que te lo acabo de explicar, vinculado a los servicios, que genera más de la mitad de toda la divisa fuerte que ingresa a la economía dominicana. ¿Es correcto eso? Así mismo. Entonces, este es uno de los pocos países. Te dije Chile, vamos a poner a Chile en América Latina, en la década de los 70, que una crisis política no generó una crisis económica, porque el cobre estaba ahí. La crisis política subyugó al pueblo de Chile y se produjo lo más terrible que hemos conocido en la América moderna, la situación de Chile. Pero sin embargo, el cobre se siguió vendiendo, lo vendió Pinochet y se ahorró dinero y pudo, con una política neoliberal cruenta, pudo poner a la economía de Chile de nuevo entre las economías principales de América Latina. ¿Es así? Así es. Entonces, la economía dominicana no puede hacer eso, porque una crisis política en la economía dominicana sí genera crisis económica, porque la crisis política te afecta a los elementos que generan Confianza. que generan el fundamento de la economía, los dólares. De los tres fundamentales, que la remesa depende fundamentalmente del sector externo, el turismo y la inversión extranjera directa depende de certidumbre política, Pedro. Confianza política. Entonces, cuando uno ve al liderazgo político del país, que va para acá, que va para allá, uno lo único que tiene que llamarle la atención es, sea responsable. La República Dominicana, en términos económicos, no puede mover ni un milímetro, no puede retroceder ni un milímetro, porque no hay derecho, porque no están dadas ninguna condiciones de ninguna naturaleza para reducir el potencial de crecimiento y de expansión de la economía dominicana, porque todavía la economía de los Estados Unidos no ha dado signo todavía de que va a retroceder. Hay temor, que puede ser en el 20, que puede ser el 21, pero en este momento es una economía de pleno empleo y es una economía de pleno consumo, índice de confianza del consumidor. Y eso genera para la República Dominicana, o debe generar para la República Dominicana, altos niveles de beneficio en el turismo, altos niveles de beneficio en la inversión extranjera y altos niveles en la remesa. Entonces, no están dando una condición externa para tú decir, mira, estamos cayendo no es por el tema político, es por el tema económico, mira, pasó esto. Es más, porque lo que tú llamas la Virgen de la Altagracia, la intervención de la Virgen de la Altagracia, por alguna razón no explicable desde el punto de vista de la ciencia económica, el petróleo ha bajado a menos de cuando se produjo el ataque a la principal refinería del mundo, saudí. A menos, $53, $52 promedio. Es decir, nosotros nos estamos beneficiando de un precio del petróleo $8 menos que lo estimado en el presupuesto vigente del año 2019. De manera que desde el punto de vista económico no hay razón para que la economía dominicana sufra un retroceso. El Banco Central ha tomado medidas, y yo quisiera decirlo hoy, parece que atendiendo a temas políticos. Es decir, no es que la economía ha sido asolada por temas del sector externo. La economía dominicana es asolada por un tema de político, fundamentalmente. Esa sabia decisión de las autoridades monetarias del país de estimular la expansión interna de la economía a través del circulante y del valor del dinero está dada para decirle, mira, para que los políticos no puedan hacer mayores daños, nosotros vamos a quitarle de la mano la economía y vamos a hacer que la economía se dinamice por sí mismo a través de estímulos de carácter monetario. Claro, como todas las medicinas que tienen un letrerito pequeño que dice tiene efectos secundarios, las medidas del Banco Central tienen efectos secundarios. Cuando tú liberas 35 mil millones de pesos, lo ponen en el mercado, la vocación de esos pesos, por la razón misma de la incertidumbre de carácter político, persigue dólares. Es decir, persigue dólares, es correcto. Entonces encarece la economía por un lado y hace que los pesos, en vez de tener una vocación de producción, tengan una vocación fundamentalmente de inversión. Yo invierto en dólares para protegerme. Y yo no invierto inversión de ahorro. De ahorro y de inversión, porque tú tienes tus grandes capitales, suponiendo, y tú lo que haces es que tú te resguardas con una moneda que sea
fuerte y de confianza ante eventualidades que fundamentalmente son de carácter mediático. Porque la economía dominicana todavía no ha sufrido ningún efecto que tú digas, se dañó esto. Las exportaciones de cacao cayeron al suelo, el tabaco está que no se sabe, y el oro bajó, que eso tiene madre. Para tú poner la estructura, tanto de exportaciones de bienes, como incluso la manufactura. Tú no puedes decir que la zona franca de la República Dominicana han entrado en crisis, o han entrado, y que hay una crisis de empleo, porque la zona franca despacharon, como en el año 2008, 200,000, cerraron 60,000 empleos, que tuvo una multiplicación hacia 200,000 dominicanos. Había 200,000 y bajaron 200,000, eso fue una en un terrible momento determinado que el gobierno de enero tuvo... 2005 hasta el 2008 se perdieron 60,000 empleos. Quizás más, Pedro. Tú estás siendo muy moderado. Yo creo que llegó casi a los 100,000. Si no, el gobierno no hubiera llegado al acuerdo con la zona franca de pagarle la mitad del salario a los trabajadores para que lo dejaran. ¿No te acuerdas? Entonces, si no hubiera sido, no con 60,000. Yo quiero llamar todo eso por dos razones. Miren, la primera es de carácter costumbrista, tradicional, cultural de los dominicanos. Nadie va a detener a los dominicanos de celebrar las Navidades. Solamente la mano de Dios a través de infautos sucesos familiares o de un suceso mucho mayor que cualquier travesura de orden político. Óyelo bien. Todavía los dominicanos le están dando un chance. ¿Cómo estamos hoy? A 20 y tanto. Hasta... Hoy estamos a 18. A 18. Todavía en la clase política dominicana posiblemente tenga 20 a 25 días adicionales para que resuelvan su problema. Antes que la gente vaya. En noviembre tanto... No hay para nadie, nadie va a hablar de nada que no sea de hacer lo mejor posible su vida para fin de año. Vendrán todos los artistas internacionales aquí a una plaza muy recurrente, muy provechosa, estarán los estadios llenos, toda la cartelera está llena a fin de año. Eso lo digo yo porque a veces la praxis te obliga a ti a cambiar el discurso. A veces tú crees en tu casa que tú eres el mandamás de todos los muchachos que están ahí, pero se hacen grandes, Pedro. Y luego tienen que dejarlos salir, y luego va a tener que dejar que vengan después de la medianoche. Y hay muchas cosas que tenemos que ceder. En la República Dominicana el liderazgo político tiene que ceder. Y hay realidades que son independientes a la voluntad de cualquier mortal. En este caso, hay una realidad jurídica. ¿Quién es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Gonzalo Castillo. ¿Quién lo proclamó? Lo proclamó el Partido de la Liberación Dominicana de conformidad con su ordenamiento interno jurídico y fue proclamado previamente por la Junta Central Electoral de conformidad con el ordenamiento que tú quieras, que legítimo, que no, es una realidad, Pedro. Y ¿cómo que se dice? Las decisiones que están en última instancia. Irrevocable, tiene la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esa es una realidad. A partir de ahora, cualquiera que se oponga a esa realidad jurídica solamente puede combatirla por el ámbito político. Y ahí nos lleva a pensar que el presidente Fernández, rumores, porque una sociedad no puede nutrirse solo de rumores, Pedro, de que se iría del Partido de la Liberación Dominicana, es una decisión de carácter político, no de carácter jurídico. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, que ocurra lo que tenga que ocurrir sin que afecte la economía, Pedro. Sí. Porque el que yo quiero llamar la atención de la clase política, nadie tiene derecho, Pedro, a poner en peligro la situación económica global que afecte fundamentalmente a los sectores más empobrecidos del país. La crisis económica generan desempleo, Pedro, generan exclusiones, generan salida de grandes núcleos poblacionales de zonas de confort económico. Pero los ricos de este país van a ser más ricos y juegan en ajedrez con la vida dominicana. Juegan ajedrez, póntelo aquí. Eso que tú estabas hablando del empresario que es senador, eso es un juguete que tiene el señor resabio de esa cosa, que está bien que lo haga,
pero él no tiene derecho, ni nadie, a dañar la posibilidad de que los ciudadanos sigan caminando hacia zonas de confort económico, es decir, saliendo de la miseria. Y no lo tienen tampoco en el gobierno nadie, ni lo tiene tampoco en el sector de Leonel nadie, ni en el sector de oposición. Aquí tenemos que aprender a jugar la política sin afectar la economía. Hay que decirle a los inversores nacionales y extranjeros, inviertan en este país, que aquí no va a pasar nada malo. Inviertan en este país. Y hay que decirle a los dominicanos también, disfruten sus navidades. No es verdad que nadie no puede poner un infierno de factoría artificial ni nada de eso. No es verdad, Pedro. Ya nosotros no podemos, esta generación no puede padecer más. No puede padecer más. ¿Tú sabes cuáles son las generaciones que incluso las políticas públicas las hacen a 50 años? En Oriente, tú vas a ser pobre y tú te vas a morir y tus hijos van a ser pobres y se van a morir. Y la tercera generación, conforme a nuestros cálculos, es la que va a tener tal cosa. Esto no. El que está vivo tiene derecho a tener acceso a los bienes, servicios, a la paz, a la prosperidad, a la atención y a la inclusión. Eso lo estamos diciendo ahora para que... ¿Tú sabes por qué todo este comentario viene, que ayer lo anuncié también, viene al ruedo? Porque en febrero nada más, allí mismo tenemos unas elecciones ahora, que todo el mundo, ahí sí se elecciones y grandes. Salgamos de porque son cuántos, miles de candidatos que van a estar en todas partes tratando de conseguirle de regidor, diputado, senador y alcalde. Sí. Sí, porque ya mencionemos ya las dos elecciones. No, pero en febrero, que es ahorita, mañana. Ahí es alcalde y regidor. Alcalde, presidente de cuestiones municipales nada más. Nada más municipales. Entonces las presidenciales van con los senadores y diputados. Ahí van a estar todos los alcaldes y municipios, que es bueno, pero... Es el país que se va a movilizar. Es todo el mundo. Sí, pero es el país. El país. Todos los municipios, todos los municipios. Y otra vez, que si yo qué, que me la quitaron, que no me la quitaron, y otra vez. Eso tiene que pasar. Y ya un regidor es una posición... una posición que te lleva a ti a tener un dinerito. No es como antes, que era gratis, que sé yo cuánto, por tu nombre y tu apellido. Ahora no, ahora búscame lo mío. Entonces, eso tiene que pasar bien. No podemos... Otra crisis ahora, que si yo qué, que el diputado, que el senador de tal vaina, que ¿cómo es que el alcalde? No, eso tiene que pasar bien. Y luego vienen las presidenciales de mayo. En los próximos 5 meses, 6 meses, el país va a vivir elecciones, Pedro. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira, no dañen el sancocho. Ustedes están en su elección y todo el mundo está en eso. Y la fuerza productiva del país están trabajando en la economía. No se metan con la economía. Pedro, no se metan con la economía, que eso sí daña el país. Sí. Vámonos a un cambio, señores. Miren, señores, tenemos una joven que quisiéramos que ustedes presten mucha atención. Paola Chalhup. Ella es productora de la Dedicó. Paola, tú eres hija de tu papá. Productora. Ella es hija de su papá, ese es Paola. Caramba, yo te vi muy pequeña, Paola. Rafael Chalhup. Estamos poniendo. No me lo pierdo en las tardes. Paola vive en la zona colonial. Con Doña Dulce. Y no me lo pierdo, y muy joven. Sí. Ahí estábamos nosotros, el jefe político. Sí. Con esa música de monte adentro. Pero esta muchacha tiene que ser de... Pero esa muchachita estaba ahí con... De calidad. 3, ustedes son 3 hermanos. Son 4 ahí, en la subida de la... ¿Cómo se llama la calle? Ella sí, ella. Oye, pero... En la Vicente Celestino Duarte, en la subida, ahí está, en la casa de Charles. Y ella es productora de... de la Dirección de Información y Comunicaciones de la Presidencia. Ay, la vida sigue se corta bien delante. La vida no tiene... del camarada, a mi produce amigo y hermano. Ella produce contenido, sí. Vamos a hablar con ella porque... Héctor Peña Morocho te manda recuerdos. Pues ya le estamos hablando del camarada de antes. Interesante. Miren, en un momento regresamos con esta joven. Sí.